Venga, vamos a abrir la escritura en el Salmo 113. Vamos a leer este salmo para orar y meditar en él. Dice: Aleluya. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Oremos, amados, al Señor. Señor mío, muchas gracias, Padre, por tu bien, conforme también mis hermanos te agradecían, concedernos estar reunidos, congregados delante de ti. Así también conforme tu mandamiento que tú nos has dado. Y rogándote también, mi Señor, que tú nos bendigas, nos edifiques con la meditación de tu palabra. Así podamos hallar edificación para nuestras almas. Esté bien, mi Señor, en seguir conociéndote y seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad también. Yo te ruego esta edificación a nosotros en este día y así nos prosperes, mi Señor. Amén. Este salmo, amados, comienza diciendo aleluya. Y como también ya hemos hablado, estas palabras que aparecen allí, no las que están en la mayoría de Biblias en negrita, sino estas palabras como aleluya en este caso, en los salmos, son palabras que han sido dadas por nuestro Dios, han sido inspiradas por Él. Recuerden lo que veíamos en cuanto al Salmo 110, conforme Mateo también, como el Señor dice que ese salmo era un salmo de David, y como el Salmo 110 nos lo afirma así también, diciendo que es un salmo de David. Entonces estas palabras que aquí se dicen y está escrita como aleluya, también han sido dadas por nuestro Dios. Y aleluya, mis hermanos, o aleluya significa alaba a Jehová, alaba a Jah, alaba a Dios. Una alabanza a nuestro Dios. Y este salmo contiene palabras de alabanza, de bendición a nuestro Dios por quién es Él y sus obras que Él hace. Por ello, también al final hallaremos las mismas palabras, aleluya, porque nos viene hablando de nuestro Dios, de su obra, y termina con esa palabra, aleluya, alaba a Dios, alaba a Jehová, porque Él es digno de Él. Ahora el versículo número 1 dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y da el mandamiento: alabad, siervos de Jehová. Los siervos deben alabar a su Dios. Dice: alabad, siervos de Jehová. ¿Y quiénes son los siervos de Jehová? Miren en Romanos 6. Romanos capítulo número 6, versículo 15 al 22, dice de esta manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice en el versículo 14. Pero esto en ninguna manera, el estar bajo la gracia, nos va a llevar
a pecar o a vivir en el pecado. Porque si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado, pero si nos sometemos a la justicia, somos esclavos de la justicia. Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que hemos sido entregados. Y a esta forma de doctrina hemos sido entregados por nuestro Dios. Y hemos obedecido de corazón a ello. Y libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, de la injusticia, de la maldad. Ahora hemos sido libertados del pecado. Dios nos ha libertado del pecado y hemos sido hechos siervos de la justicia por Dios mismo. Hablo como humano, versículo 19, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir o ser siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes servíamos a la iniquidad, a la injusticia, a la maldad, al pecado. Ahora, habiendo sido libertados del pecado, nuestros miembros deben ser puestos al servicio de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Viene hablando, libertados del pecado, hechos siervos de la justicia. Y en este versículo 22 dice que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces miren mis hermanos, la obra de nuestro Dios al hacernos nacer de nuevo, al regenerarnos, esa obra poderosa de libertarnos del pecado y hacernos libres de la maldad, tenía por propósito ahora hacernos siervos de la justicia. Dejamos de servirnos a nosotros, al mundo, al pecado, y ahora servimos a Dios, siervos de Dios. Y, hermanos míos, esta obra que es la salvación, es como también sucedió a Israel cuando estaba en Egipto. Recuerden, el Señor manda a Moisés delante de Faraón para decirle, deja ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva. Y el Señor los libra con mano poderosa, con brazo extendido, para que les sirvan. Dice, adoraréis a Dios en este monte. Y amados míos, así nuestra salvación era anunciada en el libro de Éxodo. Y así podemos decir que nosotros hemos sido rescatados del mundo de Egipto, del pecado, de la injusticia, para servir a Dios. Y nuestro Dios con mano poderosa, con brazo extendido, con su Espíritu, por medio de Jesucristo, nos ha libertado para hacernos sus siervos. Y ahora dice, alabad siervos de Jehová. Ahora somos siervos de Dios. Pero miren, 1 Tesalonicenses 1, lo que dice a quienes servíamos antes también. Hablando de nuestros hermanos en Tesalónica. Versículo número 8 y 9 lo que dice, miren. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Miren el testimonio de nuestro Dios acerca de estos nuestros hermanos. La palabra llegó a ellos como también
Dice el Espíritu Santo, no solo en palabras, sino en demostración del Espíritu y en poder. No llegó solamente en palabras, sino en poder, mis hermanos, la palabra a ellos. Y la obra que fue efectuada es la siguiente: que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Miren, hermanos míos, antes nosotros servíamos a lo que no era Dios. Nos servíamos a nosotros mismos, servíamos al mundo, al pecado y cualquier otra cosa que no era Dios. Pero cuando llegó el Evangelio, nos salvó. Y esas palabras no llegaron solamente así en palabras, sino en poder. Y nos dio vida eterna, nos salvó, nos hizo nacer de nuevo. Y esta obra fue para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Para servir a Dios significa ser siervos de Él. Y allá cuando en el Salmo dice, alabad, siervos de Jehová, son todos aquellos a los cuales Él ha salvado para hacerlos ahora sus siervos. Para que, habiéndolos rescatado, habiéndolos salvado, ahora les sirvan a Él. Y solamente a Él. Y amados, Dios ha hecho esa obra con nosotros por medio de su Hijo. Y miren el entendimiento que debemos tener acerca de lo que es ser siervos. Lucas 7. El siervo de un centurión estaba enfermo y este centurión manda a rogar al Señor que venga y sane a su siervo. Versículo número 6 al 8 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y eso va a suceder. Tu palabra se va a obedecer y se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ser siervo significa tener a alguien por encima mío a quien yo debo obedecer sus órdenes. Como aquí habla este centurión acerca de su siervo y sus soldados. Y en cuanto a su siervo le dice, haz esto y lo hace. Este centurión tenía siervos. Y el siervo debía someterse, debía obedecerle, debía atender a su voz. Y él estaba entendido de que el siervo debía hacerlo así. Por eso le dice al Señor, haz esto y lo hace. Le digo a mi siervo, haz esto y mi siervo lo hace. Eso es ser un siervo. Ahora, con respecto a nosotros, miren, 1 Corintios 6. Versículos número 19 y 20. Dice de esta manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio, por nuestro Dios. Y ahora el cuerpo y el espíritu que tenemos no son nuestros, sino, dice, los cuales son de Dios. Hermanos míos, el Señor nos ha adquirido así, nos ha comprado y le pertenecemos a Él. Miren, también Éxodo 21, cómo hablaba esto de los siervos.
Éxodo 21, versículo 1 al 6, dice de esta manera: Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de Val. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Miren, hermanos míos, el siervo, el tiempo que estaba con su amo hasta el año 7º, a este año, al 7º, podía salir libre. Todo lo que había obtenido mientras estaba con su amo, iba a quedar con su amo y él saldría solo. Ahora, si este siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces, ¿qué haría el amo? Lo llevaría ante los jueces y le haría estar junto a la puerta o al poste, y su amo, dice, le horadará la oreja con lesna, para que así su siervo sea suyo para siempre. Y hermanos míos, así nuestro Señor ha hecho para con nosotros. Somos sus siervos, somos de su pertenencia para siempre, somos suyos. Y este amo nuestro nos ha adquirido por precio, por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús, nos ha adquirido. Por lo cual dice Corintios: nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Ahora, el siervo, ¿qué hace estando bajo su amo? Dice el centurión: le digo a mi siervo, ve, haz esto, y lo hace. El siervo debe obedecer las órdenes de su amo, de su señor. Debe estar sujeto a él y oír la voz del amo y ponerlo por obra. Miren el Salmo 40. Salmo 40, versículos 6 al 8. Así dice acerca de nuestro Señor Jesucristo: Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Jesús vino como siervo. ¿Y qué vino a hacer? La voluntad de su Padre. Y Él en el Evangelio dice: yo hago siempre lo que le agrada. Y el hacer lo que le agrada a Dios es hacer lo que Él ha mandado. Y Jesucristo vino así como un siervo, mis hermanos. Y Jesús es un digno ejemplo para nosotros de cómo servir al Padre, cómo ser siervos de Dios, hacer la voluntad de Él, hacer la voluntad de aquel que nos ha rescatado, de aquel que nos ha salvado. Y también, miren 1 Samuel, capítulo 3. Nuestro Señor comienza a llamar a Samuel. Samuel piensa que era Elí. Elí entiende que era Jehová el que lo llamaba a Samuel. Y le dice cómo es que debía responderle. Y Samuel responde de esta manera. Versículo número 10 de 1 Samuel 3. Dice: y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo:
habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Miren, hermanos míos, esa sujeción y esa sumisión en estas palabras de nuestro hermano Samuel. Habla, porque tu siervo oye. Tu siervo está atento a lo que tú dices. Y no solamente eso, tu siervo hará lo que tú dices. Miren Lucas, capítulo 1. El siervo estará dispuesto a oír la palabra de su amo, a poner por ejecución lo que su amo dice, y está entregado a que su amo haga con él lo que el amo quiera. Lucas 1, versículo 38. Recuerden, el Señor anuncia a María por medio del ángel la obra que se iba a hacer en ella. María pregunta, ¿cómo será esto? No conozco varón. El ángel le dice cómo va a ser esta obra. Y al final, las palabras de nuestra hermana María son estas. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tú dices que se va a hacer así y así. Bueno, aquí estoy. Soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Es decir, todo lo que tú has dicho que se va a hacer, hazlo. Soy sierva. Soy sierva. El siervo está dispuesto no solamente a oír la voz de su Señor, a poner por obra lo que su Señor dice que debe hacer o no hacer, sino que también está dispuesto a que su Señor haga con él lo que él quiera. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y hay unas palabras, mis hermanos, muy hermosas que nuestro Señor pronuncia acerca de uno de sus siervos. Satanás viene delante de él y el Señor le pregunta, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dice así, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No has considerado a mi siervo Job? Y hermanos, Dios lo tuvo por siervo, porque hizo en él lo que él quiso, para mostrar cómo el justo, aun cuando Jehová lo prueba y trae sobre él aflicción, el justo, su siervo, no blasfema, ni atribuye a Dios despropósito alguno. Amados míos, somos siervos de Dios. Y Él nos ha adquirido, Él nos ha comprado por precio. Nuestro cuerpo, Él es el que dicta y dice lo que debemos hacer con este cuerpo, y con nuestro espíritu, Él también dicta lo que ha de hacerse con nuestro espíritu. Recuerden a nuestro hermano. El Señor le dijo que no iba a morir hasta que vea al ungido. Llega el ungido a sus manos y ahora nuestro hermano dice, ahora sí, despida a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Tú dijiste que yo iba a morir cuando esto suceda. Aquí estoy. Despida a tu siervo. Hermanos míos, miren esa sujeción y ese entendimiento que tenían nuestros hermanos acerca de qué es ser un siervo de Dios. Ser siervos de Él. Y en el Salmo 113, volvamos allá, le da un mandamiento a los siervos. Alabad siervos de Jehová. Entre todos los mandamientos que este amo da, aquí especifica uno, que le deben alabar. Los siervos deben alabar a su Dios. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion. Entonces, somos siervos del Altísimo y aquí en el Salmo se nos da un mandamiento que se le debe alabar. Y luego meditaremos un poco más en cuanto a esto, pero somos siervos de Dios y debemos alabarle. Y luego dice el versículo 1, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Jehová debe ser alabado, o su nombre debe ser alabado, que también es Jehová. Jehová es nuestro Dios,
El nombre de nuestro Dios debemos alabar porque es nuestro Dios también. Dios mismo es su nombre. Recuerden lo que le dijo a Moisés. Haré pasar todo mi bien delante de ti. Verás mis espaldas. Y cuando pasa, ¿qué sucede? Jehová pasa y proclama su nombre. Jehová, Jehová, fuerte, grande y temible, tardo para la ira y grande en misericordia. Jehová le dice que iba a pasar su presencia delante de él. ¿Y que termina proclamando? Su nombre, sus virtudes delante de Moisés. Entonces cuando dice aquí, alabar el nombre de Jehová, es alabarle a él, a Jehová mismo. Alabar quién es él, sus virtudes, sus obras. Y, amados, esto de alabar el nombre de Jehová no es como algunos han hecho. Entonces ponen las letras Jehová en sus paredes o en algún lugar y comienzan a venerarlas, a honrarlas. O como hoy en día también hay una secta, los llamados solo Jesús. Y la palabra Jesús la honran, la veneran, de tal manera que para ellos nadie se puede llamar Jesús. Y también ignorando las escrituras, porque hubo un hermano nuestro que se llamó Jesús, el justo. Entonces, pero no tiene que ver, mis hermanos, con palabras o letras, como algunos también, a las 4 letras en hebreo que conforman el nombre de Dios, también las veneran, las honran. No tiene que ver con eso, sino, miren, hermanos míos, ¿quién es el nombre de Jehová? Isaías 63, algo que ya hemos meditado, pero vamos a recordarlo hoy también. Isaías 63, versículo número 16. Dice, pero tú eres nuestro Padre, hablándole a Dios. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Miren lo que dice. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Oh, ¿cuál es su nombre? Redentor perpetuo o Redentor eterno. Ese es el nombre de Jehová, de Dios. El capítulo 44, versículo 6 del mismo Isaías. Nuestro Redentor perpetuo es su nombre, o su nombre es Redentor perpetuo. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Miren, hermanos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y aquí se describe como Redentor. ¿Y quién pronuncia estas palabras en el libro de Apocalipsis? Jesucristo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y aquí dice que es el Redentor. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Quién es el nombre de Jehová? Jesús. Porque Jesús es el Redentor. Y ser Redentor, mi hermano, es redimir. Y redimir significa rescatar también, hacer obra de remisión. Y en cuanto a Jesús, miren, Hebreos 9, lo que dice. De Jesús como Redentor. Hebreos 9, versículo 10, versículo 11 y 12, dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Redentor perpetuo, Redentor eterno. Y Él por medio de sí mismo obtuvo eterna redención.
por cuanto es el Redentor. Nos ha redimido. Y también en el libro de Gálatas, recuerden lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo es el Redentor. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Alaben a Jesús, que es el nombre de Jehová. Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. Y en Isaías 30, miren también lo que dice. Isaías 30, versículo 27 y 28. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Miren, el nombre de Jehová viene de lejos. Y habla del nombre de Jehová como uno que viene de lejos, como alguien que viene de lejos. Para entender que el nombre de Jehová no son letras, o están reducidas a letras como algunos han hecho, sino que es alguien que viene de lejos. Y en 2 Tesalonicenses 1, el nombre de Jehová viene de lejos, con llama de fuego, fuego devorador, rostro encendido. Y dice 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él se va a manifestar con llama de fuego. Y como está escrito por el profeta Isaías, el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llama de fuego devorador. Cuando Él se manifieste, Jesús, que es el nombre de Jehová, que vendrá de lejos, será con llama de fuego, su rostro encendido y con llama de fuego devorador. Entonces, alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Alabemos a nuestro Dios. Alabemos al Señor Jesús, a Jesucristo, Jesús de Nazaret, porque Él es Jehová, Él es Dios. Entonces nosotros que hemos sido rescatados por Jesús, por Jesucristo, debemos alabarle. Volvamos al Salmo 103. Versículos 2 y 3 dice: sea el nombre de Jehová bendito, bendecido. Sea el nombre de Jehová bendito, Jesús. Sea bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Miren, amados míos, sea el nombre de Jehová bendito, y al final del 3 dice: sea alabado el nombre de Jehová. Y va a decir en cuanto a tiempo y lugar: desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dios es digno de ser bendecido, es digno de ser alabado. Dice su nombre, Jesucristo. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. O podemos decir en todo tiempo. Y en cuanto a esto, miren lo que dice el Salmo 145. Salmo 145, versículo 1 y 2 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y queda sentado, mis hermanos, firme de que Dios es bendecido eternamente y para siempre, o también cada día. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. O como dice nuestro hermano Daniel, cuando el Señor le revela el sueño y la interpretación de Nabucodonosor, así, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Y hermanos míos, conforme a estas escrituras podemos decir que no ha habido tiempo en el cual el nombre de Jehová no haya sido bendecido. No ha habido tiempo en el cual nuestro Dios no haya sido alabado. Desde ahora y para siempre. Y el Salmo 113 dice, el versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y hermanos, el sol sale y se oculta, conforme está escrito. Y así hace nuestro Dios con su sol, ha puesto tabernáculo para el sol. Y miren Malaquías 1. Malaquías 1, versículos 10 y 11. El Salmo 19, recuerden lo que dice. Dios puso tabernáculo para el sol en el cielo. Y este cual gigante se alegra para correr el camino. Dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Es decir, el sol recorre toda la tierra. Porque allí le puso tabernáculo nuestro Dios al sol. Recorre toda la tierra. Va tras toda la tierra. No hay lugar que se esconda del sol. Todo lugar alumbra. Entonces, Malaquías 1, 10 y 11. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Está hablando contra los sacerdotes, contra el pueblo. Porque desde donde el sol nace, o se levanta también, como dice la Escritura, hasta donde se pone o se oculta, es grande mi nombre entre las naciones. Y miren, le está hablando al pueblo de Israel, a los sacerdotes. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Desde el nacimiento del sol, a nosotros por allá, hasta donde se pone por allá. Hermanos míos, no hay tiempo en el cual no se le bendiga a nuestro Dios. Y no hay lugar donde también no se le bendiga a nuestro Dios. O se deje de bendecir a nuestro Dios. Por ello también, nuestro Señor Jesucristo, aunque Malaquías habla de que su nombre es glorioso en todas las naciones, y entre los gentiles también habían quienes bendecían y alababan a nuestro Dios, no solamente los judíos. Había un lugar en la antigüedad que era el templo donde se le bendecía, se le alababa. Pero dice el Señor en Malaquías, su nombre es glorioso en todas las naciones. No hay lugar donde se le deje de ofrecer incienso limpio a su nombre. Ahora, había ese lugar, pero llegó el momento donde también el Señor Jesucristo dijo a la mujer, recuerda lo que le dice a la mujer, mujer, créeme, vendrá tiempo donde ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y dice, tales adoradores busca el Padre que le adore, en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración de Dios, que en un grado estaba limitada a Jerusalén y al templo, aunque también habían naciones que bendecían su nombre, ahora iba a estar extendida a todo lugar. Y miren, ahora su presencia, que antes solamente estaba en el templo, en el tabernáculo, ahora también está hoy en medio nuestro. Y dice
mis hermanos, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es glorioso como el Señor ha hecho. Nosotros todavía estamos de día. Hay lugares donde es noche. Y el pueblo de Dios se reúne durante todo el día. En la mañana, en la tarde, en la noche. Y cuando nosotros es noche, hay pueblo de Dios que se está reuniendo durante la mañana. Y así, mis hermanos, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, el nombre de Dios es alabado. Y cuando nos reunimos de noche, hay lugar donde se le bendice de mañana. Es decir, mis hermanos, en todo lugar hay pueblo de Dios que le está bendiciendo, que le está honrando. En todo lugar. Entonces, amados míos, no hay lugar ni tiempo donde se deje de bendecir a nuestro Dios. Él tiene pueblo, tiene sus creyentes en toda tribu, lengua y nación. Y se le está bendiciendo, se le está honrando, se le está adorando a Él. Es grande nuestro Dios y así ha hecho para que su nombre sea bendecido y alabado también en todo lugar y en todo tiempo. Ahora, Romanos 12, hermanos. Porque nuestro Dios concede a su pueblo congregarse, reunirse. Y cuando el pueblo de Dios se reúne como iglesia, hace culto a Dios y le bendice, le adora. Y gracias a nuestro Dios que ni siquiera esta pestilencia ha detenido al pueblo de reunirse. A los que temen el juicio de Jehová, a los evangélicos, esto les ha detenido. Porque ellos están limitados a un lugar y se someten a las autoridades antes que a Dios. Pero el pueblo de Dios ahora ha entendido, conforme a la doctrina del Evangelio, que no necesita un lugar. Sino que conforme está escrito en el libro de los Hechos, si vemos, se reunían en casas. Y estamos reunidos en esta casa. La casa de Dios está reunida en este lugar para bendecirle. Pero también no debemos olvidar, mis hermanos, que cuando terminamos la reunión como iglesia, nuestras vidas siguen siendo un culto. Por eso Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Recuerden, en el templo, en el tabernáculo, se venían y se ofrecían sacrificios. Ese era el culto antes. Cuando nos reunimos como iglesia, también traemos nuestros sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Pero también nuestros cuerpos, nuestras vidas son un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, que es vuestro culto racional. Es decir, cuando nos despedimos, mis hermanos, y vamos a nuestras casas, nuestra vida debe seguir siendo un culto a Dios. Y debemos seguir bendiciéndole, alabándole en todo tiempo. No solamente cuando nos reunimos como iglesia, sino cuando estamos en nuestra casa. En todo tiempo, los santos deben bendecir y alabar a su Dios. Y la Escritura es muy hermosa, amados. Siempre se bendice a nuestro Dios. Siempre se le bendice. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde ahora y para siempre. Nuestro Dios ha dejado que perpetuamente se le alabe, se le bendiga, se le honre. Como dice en el Salmo 72:15, miren. No existe nadie tan digno de honra como nuestro Dios. Y no existe nadie que se le bendiga y se le alabe en todo lugar y en todo tiempo como a Él. Él es único. 72:15 del Salmo dice: vivirá y se le dará el oro de Sabá, hablando del Mesías, de Jesús. Y se orará por él continuamente, orad sin cesar. Y las oraciones son el incienso de los santos, o el incienso son las oraciones de los santos. Todo el día se le bendecirá. Cada día te bendeciré, todo el día se le bendecirá. Oh, amados, el Señor ha hecho perpetua así su alabanza. Que se le bendiga y se le alabe perpetuamente, por cuanto Él es digno y no hay otro como Él. Por eso volvamos al Salmo 113.
Y dice de esa manera en el versículo 4. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y claro, Él se ha engrandecido, se le bendice desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Entonces, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre todas las naciones es excelso. Y dice el Salmo, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Él está por encima de todos los dioses. Y otro salmo que también dice, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Él está por encima. Exaltado significa que está por encima de todo. Y por eso dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Y dice, y añade, sobre los cielos su gloria. Miren, hermanos, las naciones tienen una gloria. Y buscan tener una gloria. Recuerden lo que dice acerca de Babel en Génesis. Edifiquémonos una torre y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Y miren las naciones cómo se testifica en la Escritura de que tienen una gloria. Esther, capítulo 1. Esther 1, versículo 1 al 7. Dice, Media y Persia estaba dominando en aquel tiempo. Y dice así. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. Hizo un banquete. Ahora, miren lo que dice. ¿Para qué lo hizo? Versículo 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, como por 6 meses, medio año, por lo menos. Lo hizo para mostrar dice, la gloria de su reino, las riquezas de la gloria de su reino. Su reino era un reino glorioso. Y iba a mostrar las riquezas de ese reino glorioso, el brillo. Dice, y la magnificencia, lo magnífico, lo grande de su poder. Y cumplidos estos días, versículo 5, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre todo losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Una cosa muy espléndida, muy grande. Y daban a beber en vasos de oro. Pero no tiene nada que ver con nuestros vasos de plástico en los que bebemos. Vasos de oro. Y vasos diferentes unos de otros. Y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Era algo muy grande. Antes de ello, recuerden, estaba en Babilonia. Y en aquella imagen que ve Nabucodonosor y que nuestro hermano Daniel, por el Espíritu de Dios, le ha revelado e interpreta, aquella cabeza de oro le dice a Nabucodonosor, eres tú. Y le añade y le dice, tú eres, oh rey, rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y luego leemos cómo Nabucodonosor se ensoberbece y dice, ¿no es esta la gran Babilonia? No dice la Babilonia que yo edifiqué, sino la gran Babilonia. Era grande.
Y vemos luego vienen los reyes de Media y de Persia, conforme a la profecía también. Y aquí Asuero mostrando las riquezas de la gloria de su reino, su brillo y su magnífico poder. Y las naciones tienen esa gloria. Miren, yo no sé cómo hagan este año, pero están que no saben que van a hacer muchas cosas, pero las naciones, los países tienen lo que ellos llaman el día de su independencia. ¿Y qué hacen la mayoría de ellas? Como en nuestro país, hacen un desfile y las Fuerzas Armadas de este país comienzan a mostrar su fuerza y sus tanques y todo el poderío que tienen allí para la guerra. Y esto es una ocasión de gloria. Y las naciones, cuando por ejemplo China o Estados Unidos o Rusia hacen este tipo de desfiles, las naciones quedan asombradas por cómo desfilan y la coordinación y todo su equipamiento para guerra que tienen. Una cosa para mostrar el poder de su reino. Así hace. Ahora, el Salmo 113 dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Excelso. Todas estas naciones de tiempo en tiempo muestran las riquezas de la gloria de su reino, su brillo, la magnificencia de su poder. Pero nuestro Dios es excelso sobre todas las naciones. Toda la gloria y el brillo y la magnificencia de estas naciones son nada delante de Él, porque Él es excelso sobre todas. Todas ellas juntas son opacas y tenues delante del brillo y de la gloria suya, de su majestad y de su magnificencia. Por eso cantamos: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, porque es excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos, es decir, por encima de los cielos es su gloria. La gloria de los hombres está debajo de los cielos, y en esta tierra la de Jehová está por encima de los cielos, sobre los cielos su gloria. Y por eso se le describe así, miren, en Isaías 57. Se dice de nuestro Dios de esta manera. Versículo 15. Se dice así de Él, y no se puede decir de ningún rey, de ningún presidente en esta tierra, ni de ningún país o reino. 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, excelso, que es alto, alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y miren lo que dice Él de sí mismo: yo habito en la altura y la santidad. Sobre los cielos su gloria. Encima de los cielos Él habita. El alto, que habita la eternidad. Dice, en la altura. Amados, todos los demás están debajo de Él. Él está por encima de todos. Y estando por encima de todos, miren cómo los considera. Capítulo 40 de Isaías. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Y miren cómo Él considera a las naciones. Recuerden, China, Rusia, Estados Unidos, cualquier otra potencia o todos los países juntos desfilando en un mismo día con sus excelencias, su poderío, sus riquezas, poniendo todo allí delante, todo lo que han obtenido, el brillo y la magnificencia de su poder. Jehová sobre los cielos. Miren cómo Jehová los mira. Isaías 40, versículo número 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Cómo las estima Él? Como la gota en un cubo, en un balde, insignificante. Y como menudo polvo en la balanza, no pesa. No va a traer dificultad en el peso. Menudo polvo en la balanza. Y el 17 dice de esta manera, el versículo 17:
como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Miren, miren cómo él estima las naciones. Como nada son todas las naciones. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Es decir, insignificantes. Porque Él es excelso sobre todo. No hay como Él. El brillo, la gloria y la magnificencia de las naciones son nada delante de Él. Y Él las estima como menos que nada. Porque Él es glorioso y excelso. Por eso dice en el libro de Job lo siguiente. Miren, acerca de las naciones, lo que Él hace con ellas. Job 12, en el versículo 23, dice de esta manera. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Las naciones, Él las multiplica. Y las ha venido multiplicando. ¿Y qué está haciendo en estos días? Destruyéndolas. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Miren la obra de nuestro Dios. Así le son estimadas las naciones. Y su reino y su dominio sobre todo. Ni toda la gloria, ni todo banquete, ni toda magnificencia, ni brillo de los hombres de sus países se comparan a lo excelso de nuestro Dios. Son menos que nada, son polvo en la balanza. A menudo polvo en la balanza. Por eso luego, volvamos al Salmo 113, miren lo que dice. El versículo 5. El versículo 5 del Salmo 113 comienza diciendo: ¿quién como Jehová nuestro Dios? Las naciones tienen su gloria. Él está por encima de todo y estima como nada a todas las naciones. Entonces la pregunta es fiel y tiene su respuesta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Nadie. Por eso, por medio de los profetas, él preguntaba: ¿a qué me compararéis? ¿Y a qué me haréis semejante? ¿Quién como él? ¿Quién como Jehová entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas. ¿Quién como él? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, hermanos míos? Siervos de Jehová, nosotros, ¿quién como él? Y dice que se sienta en las alturas. ¿Quién como él? Y él se sienta en las alturas porque él ha establecido en los cielos su trono. Y él reina y señorea sobre todos. ¿Recuerdan? Miren, Primera de Reyes 22. Jehová tiene en el cielo su trono. Por eso dice, se sienta en las alturas. Nuestro hermano, el profeta Micaías, dice de esta manera, Primera de Reyes 22, versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Dónde tiene su trono? En los cielos. Y dice: exaltado sea sobre los cielos y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Es decir, él está por encima de los cielos. Y allí tiene su trono. Y lo vio así a Jehová sentado, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y, amados, Job, capítulo 22. Versículo 12. Dice de esta manera: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Sí. Mira lo encumbrado de las estrellas. ¿Cuán elevadas están? Nosotros por las noches podemos ver las estrellas y decimos: oye, están altas, están encumbradas. Por encima de los cielos está Dios.
Y si las estrellas están elevadas o encumbradas, ¿qué podemos decir de nuestro Dios que está por encima de ellas? Está en la altura. Por eso Isaías lo vio sobre un trono alto y sublime. Y aunque hayan seres alrededor de él, no hay como otro en los cielos. No hay semejante a él. Miren el Salmo 89. Dice, vi a Jehová sentado en su trono y venían delante de él y estaban a su derecha y a su izquierda. Y hay seres, como Isaías 6 también habla, los querubines están delante de él. También Apocalipsis habla de los que están en el trono y alrededor del trono, bendiciéndole y alabando. Pero en cuanto a nuestro Dios, miren lo que dice. Salmo 89, versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Y hay quienes están alrededor de él, pero ¿quién como él? Y dice, Dios formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Es decir, él es temible, él es maravilloso, majestuoso, grande, engrandecido, tiene magnificencia, más que aún los que están alrededor de él. Por eso todos en Apocalipsis dice, se postran delante del que está sentado en el trono y arrojan sus coronas delante de él. Porque aunque están en los cielos, alrededor de su trono, el que está en el trono es formidable sobre todos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? No hay como él. Grande, mis hermanos, ciertamente. Y Isaías 66. Versículo 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Recuerden lo que el Señor dice, no jures por el cielo, que es el trono de Dios. El cielo es mi trono, el cielo es su trono. ¿Y la tierra qué es? Estrado de mis pies. Él está por encima de los cielos. El cielo es su trono y la tierra está debajo de él. Y la tierra es estrado de sus pies. Por eso las naciones le son estimadas en menos que nada. Por eso él es excelso sobre todos. Y aún los que están en los cielos, él es formidable sobre todos ellos. Es más grande. Nadie se le va a comparar a él en los cielos. La tierra es el estrado de sus pies. Ahora, volvamos al Salmo 103. Nuestro Dios es maravilloso, excelso, grande, está en la altura de los cielos. No hay nadie semejante a él, ni en los cielos, ni en la tierra. Ni en los cielos mismos, los que están alrededor se le comparan. Él está por encima de todos ellos. Versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Versículo 6. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Quién como él? La tierra es el estrado de sus pies. Y para él, el mirar en el cielo y en la tierra, porque él está por encima, es un acto de humillación. Solamente el mirar abajo, al cielo y a la tierra, le es un acto de humillación. Cuando mira al cielo y la tierra, es como si se bajara. Porque es tan excelso, tan grande, tan alto, tan sublime, que el mirar al cielo y a la tierra que él creó, y a los moradores de la tierra, todo lo que hay debajo de él, es humillación. Y miren lo exaltado y lo glorioso de nuestro Dios. Solamente el mirar al cielo y la tierra le es humillación. Ahora, versículos 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo.
Versículo 9. Él hace habitar en familia al estéril, que se goce en ser madre de hijos. Ahora, miren. Hace una obra nuestro Dios. Levanta del polvo al pobre, al menesteroso del muladar. Y aquí hay algo glorioso, mis hermanos. Nuestro Dios muy encumbrado, muy excelso, muy alto. El solamente mirar al cielo y a la tierra le es un acto de humillación. Y Él levanta del polvo al pobre. Pero aquí lo glorioso de nuestro Dios. Que no levantó del polvo al pobre solamente estando en los cielos, sino que descendió a la tierra. Isaías 52. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, ¿qué hago aquí? ¿Y dónde él está? En los cielos. Dice, mi pueblo es llevado injustamente, ahora, ¿qué hago yo aquí? Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, ¿que esto se está haciendo con mi pueblo? Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ve a su pueblo en vejación, en oprobio, como cuando estuvo en Egipto, o en aquel tiempo cautivado por los asirios. O digámoslo así también, en el pecado y en la maldad. Cautivos, en cerrojos, puertas de hierro, cerrojos de hierro, puertas de bronce. Ve a su pueblo así y tiene compasión por ellos. ¿Qué hago yo aquí? No. Mi pueblo sabrá mi nombre. Y ya hemos visto quién es el nombre de él, Jesús. Porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. La Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, cuando nuestro hermano lo tuvo en sus brazos, dijo, han visto mis ojos tu salvación. Los confines de la tierra verían la salvación del Dios nuestro. Ahora, amados, miren esto hermoso y glorioso de nuestro Dios. Excelso y grande. Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Una bajeza, mirar al cielo y a la tierra. ¿Cuánto más el venir y hacerse presente? Por eso dice de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Si le era una bajeza mirar al cielo y a la tierra, una humillación, ¿cuánto es una humillación el venir a esta tierra, cuyos moradores le son como langostas, y hacerse como uno de ellos? Hacerse un siervo y estar entre las naciones que le son como nada, como menudo polvo en la balanza. Siendo tan glorioso y tan alto, venir tan bajo, a profundamente humillarse.
¿Para qué? Para levantar del polvo al pobre y al menesteroso alzar del muladar. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló grandemente, mis hermanos, el alto. Del lugar más excelso y más encumbrado, vino al lugar más bajo y de más grande humillación, hasta la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Lucas 4, miren lo que dice. Porque para eso vino, para levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Lucas 4, nuestro Señor Jesús lee el rollo del profeta Isaías, en el cual estaba escrito así, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. He venido a dar buenas nuevas. Mi pueblo está así. ¿Qué hago yo aquí? No, voy a estar presente. Y descendió, vino a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor, de Jehová. Amados, miren lo que el Señor hizo. Desde lo alto vino a lo bajo para rescatarnos, para salvarnos, por medio del sacrificio de sí mismo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto es glorioso, mis hermanos, porque Él no vino a levantar a los ricos, a los pobres. Él no vino a levantar a los que tenían buena posición, sino a los menesterosos del muladar, del lugar inmundo, de la basura. El Evangelio es predicado a los pobres. ¿A quiénes tocó? A leprosos, sanó a ciegos, a cojos, a paralíticos, levantó muertos. Y no es que éramos así también. Desde la planta del pie hasta la coronilla no había en nosotros cosa sana. No podíamos ver su gloria, ni hablar de sus virtudes mudos, ni oír sus palabras sordos. No podíamos venir a Él paralíticos, cojos. Y como para coronar esto, estábamos muertos. ¿Y qué hizo? Vino para salvarnos. Levantarnos del polvo, del muladar, lugar bajo, sucio, inmundo. ¿O no es así que dice por medio del profeta que estabas en tu sangre sucia? Nadie tenía misericordia de ti, desnuda. Y cuando estabas en tu sangre te vi y dije, vive. Sí, cuando estabas en tu sangre dije, vive. Y te lavé de tu sangre y te vestí. ¿No es así que nos ha levantado y nos ha rescatado? Del polvo, del muladar, de todas esas inmundicias sucias. Nadie había tenido misericordia de nosotros y nadie la iba a tener. Pero este descendió para así salvarnos, mis hermanos. Y en otro tiempo también éramos nosotros, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Miren la obra hermosa. Y no solamente nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha vestido de su justicia hermosamente, sino dice el Salmo 113, versículos 7 y 8, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. 1 Samuel 1.
Primera de Samuel 2, versículo número 8. De manera semejante dice nuestra hermana Ana: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. El sentarlos con los príncipes es heredar un sitio de honor. Es decir, él excelso vino a un lugar bajo para levantar a los bajos y exaltarlos a un sitio de honor. Job, capítulo 36. Versículos 5 al 7 dice: He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Ahora, no debemos pensar de sentarlos con los príncipes. Es con el presidente de Estados Unidos, el presidente de Perú o cualquier otra nación. No. Ellos son nada. Son bajos. Más bajos que la misma tierra. Viles. Miren, uno de los príncipes, ¿cómo se les llama? Génesis 23. Génesis 23, versículo 1 al 6. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorar. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. De lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y no vemos a Abraham diciéndole: no soy príncipe de Dios. Era reconocido así: eres un príncipe de Dios entre nosotros. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Mateo 8. Versículos 5 al 11. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Abraham es un príncipe de Dios. Y también Isaac y Jacob son príncipes de Dios. Los patriarcas, amados míos. Estos son los príncipes del pueblo. Los príncipes del pueblo de Dios. Y como antes les he dicho, no nos debe importar
si algún día no nos sentamos a la mesa con el presidente de este país o con alguna autoridad. Dios nos ha hecho heredar un sitio de honor con los verdaderos príncipes, porque nosotros somos una nación distinta a las demás. Y esta nación, la iglesia, tiene sus príncipes. Y nos vamos a sentar con ellos en el reino de Dios. Es abominable y aborrecible cómo estos evangélicos quieren heredar un sitio de honor en esta tierra, siendo autoridades, congresistas, postulando un sitio de honor en esta tierra. Y quieren estar cerca del presidente y estar con él a su mesa. Es nada. No. A nosotros, aunque nunca nos pase eso, seamos estimados como basura, como la escoria de este mundo, como lo vil por los hombres. Tenemos un sitio de honor con los príncipes del pueblo de Dios, los verdaderos príncipes, Abraham, Isaac y Jacob. Y allí el Señor nos ha levantado para sentarnos con ellos. Amados míos, no hay lugar como este. No hay lugar más grande que el Señor nos haya dado. Y aún nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, hermanos míos, hay una gran honra que el Señor nos ha dado con Él. Muy grande, muy grande. Habiendo sido muy malos contra Él, habiendo pecado mucho, mucha injusticia, y ahora nos ha hecho heredar un sitio de honor por Jesús. Amados míos, por eso al final el Salmo termina diciendo aleluya. Aleluya, porque aleluya a nuestro Dios, porque nos vino a rescatar, vino a salvarnos y se humilló así, nos ha levantado de nuestras inmundicias, nos ha salvado, nos ha hecho sus siervos y nos ha hecho heredar un sitio de honor con los príncipes de su pueblo. Por eso dice aleluya. Bendito sea nuestro Dios por esto también. Ahora al final, en el Salmo 113, el versículo 9 dice y habla de otra obra de nuestro Dios. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Esto también Él hace. Habitar en familia al estéril. Un estéril que no da hijos. Y, mis hermanos, el que cierra y abre la matriz es nuestro Dios. Y Él hace habitar en familia al estéril. ¿Recuerdan a nuestra hermana Sara? Ella era estéril. Pero el Señor la visitó. Y en el capítulo número 17 de Génesis, no diría, pero ella tuvo un hijo, solamente a Isaac. Miren lo que se testifica acerca de ella. Versículo 16. Le cambia el nombre, le pone Sara. Y en el versículo 16 de Génesis 17 dice: y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Madre de naciones, muchos. Madre de muchos. Como Abraham, padre de multitudes. Muchos. Y nuestra hermana Sara era estéril. La del patriarca, la del príncipe era estéril. El Señor le dio hijos. Isaac, su mujer Rebeca, ella también, amados míos, era estéril. Y dice la Escritura en Génesis 25, versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y concibió dos, Jacob y Esaú. Era estéril, Dios le concedió esta dicha de tener hijos. Jacob, hijo de Abraham, hijo de Isaac. Una de sus mujeres tuvo dos, Raquel, Lea, y una de ellas, Raquel, también era estéril.
Y el Señor también le concedió hijo. Miren, capítulo 29, 31 de Génesis. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Raquel era estéril. Y luego el Señor le concede concebir a Raquel, a José y a Benjamín. Y recuerden lo que Ezequiel 37 dice, que se tome 2 palos. Un palo de Judá para los hijos de Israel y el otro palo de José para Efraín. No solamente de Judá, sino también de José, de Efraín, porque Efraín fue hijo de José. Y entendamos, de ahí venimos los gentiles, la salvación para los gentiles. Miren, hermanos míos, las 3 mujeres de los 3 patriarcas estériles, pero el Señor les concedió hijos. ¿Qué podemos decir de nuestra misma hermana Ana? Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y en primera de Samuel, miren. Pide hijo a Jehová, lo dedicaría todos sus días, y Jehová se lo da. Y bendice así a nuestro Dios. Capítulo 2 de primera de Samuel. Versículo 5. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece, se va secando, va perdiendo su vigor. Pero la que era estéril ha dado a luz 7. Y no solamente tuvo a Samuel, nuestra hermana Ana. Miren, amados, el capítulo 2, versículo 19, mismo capítulo 2, versículo 19 al 21. Y le hacía a su madre, a Samuel, una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 3 hijos y 2 hijas. Con Samuel, 6. Se goza en ser madre de hijos. Y recuerden también cómo la madre de Sansón era estéril, el Señor le concede. O también la madre de nuestro hermano Juan el Bautista era estéril, Elizabeth, y concibe. Y uno dirá, pero concibió uno nomás. Oye, pero ¿qué uno, verdad? Sansón y Juan el Bautista, no cualquiera. Y así la estéril se goza en ser madre de hijos. Hay un gozo, hay una alegría, hay un deleite en tener hijos. Contrario a lo que los hombres piensan, que son una carga, un estorbo, un gasto. Y como se decía en la enseñanza anterior, prefieren tener perros que hijos. Y bueno, claro, tienes un hijo, ¡ay, qué contentos!, ¿no? Los que tenemos más de uno y hemos ido a nuestra familia, ¡ay, ya, sí, qué bueno! Vamos y le comunicamos. Otro más. ¡Ah, sí, oye! Sí. Y pasa el tiempo, un tercero. Oye, ¿pero qué? ¿Ustedes qué están pensando? Y llega para uno de nuestros hermanos al cuarto, a veces se pone a llorar. ¿Por qué? Si es un gozo, es un deleite, es una alegría, es una dicha, una bendición. Hermanos míos, nuestro Dios es bueno y nos ha enseñado su doctrina. Y la mujer se goza en ser madre de hijos, y cuánto más estéril que no daba. Y tenemos hermanos entre el pueblo que han sido estériles y han dado hijos. Es nuestro Dios abriendo así la matriz. Y vemos aún esta obra en estos días. Ahora, por último, mis hermanos,
Salmo 107. Versículo 41 dice: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Levanta al pobre, hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Y en Isaías se nos habla de una que no tenía hijos. 49, Isaías 49. Versículo 14 al 23. Dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Miren lo que le dice Sión. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, de todos estos. Y dice, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores. Es decir, tu tierra como que quedará pequeña por la multitud de sus moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Es decir, habrán muchos. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? Y aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Y amados, anoche, varias de estas noches he meditado algo, y le decía al Señor, Señor, ¿será que somos tan pocos? Tanta apostasía, tantos hombres hablando supuestamente en tu nombre, pero no son, Señor, tan pocos. Y miren estas escrituras. El Señor alzará su mano a las naciones y serán traídos los hijos de Sión, muchos. El lugar quedará pequeño. Isaías 54. Dice de esta manera: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Mira, extiéndete, extiende tus tiendas, porque vendrán a ti muchos. Serán muchos. Y la que parecía estéril tendrá muchos hijos. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra.
Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti ni mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y miren de quién está hablando. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Y quién es esta según Apocalipsis? La iglesia. Amados, aunque aún parezcan pocos en número, y parezca que se han acabado los fieles de la tierra, llegará el día en que Jehová juntará a sus escogidos de los cuatro confines de la tierra. Y entonces el lugar quedará estrecho, porque serán muchos. Y habrá gozo. Aún ya debe haber gozo por tener esta esperanza gloriosa. Pero dice que se goza en ser madre de hijos. Y en aquel día veremos a todos los santos que aún hoy día no vemos. Y habrá gozo y alegría. Y por eso el Salmo también termina diciendo, aleluya. Aleluya, porque amados míos, manada pequeña, aunque veamos pocos, en aquel día nuestros ojos verán muchos. Gente de toda tribu, lengua y nación. Y así nuestros corazones también serán consolados. Y se dirá aleluya. Las bodas del Cordero han llegado. Porque todos los santos estarán allí reunidos. Así el Señor nos conceda al fin con nuestros ojos ver toda esta su obra. Amén. Oremos al Señor. Señor mío, ciertamente tú eres excelso y nadie hay como tú. Nadie como tú entre los dioses, mi Señor. También te alabo por toda esta tu obra y tu misericordia de levantarnos del polvo, hacernos heredar un sitio de honor, Señor. No lo merecíamos, ciertamente, Señor. Mas te agradó a ti librarnos y hacernos heredar así lugar con los príncipes de tu pueblo, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por esta tu gracia y misericordia. Amén.